insinuar dos cuestiones brevemente. Aquí me decían que cómo tenían que, durante el corte, alguien me preguntó cómo tenían que interpretar, aunque ahora vamos a ahondar acerca de eso, pero cómo tenían que interpretar la expresión de que los jueces... O sea, tres cosas. Uno, verán cómo en los sistemas político-institucionales, cómo los sistemas se van retroalimentando. ¿Por qué? Porque el control de constitucionalidad, que fue una creación pretoriana de la Corte de Estados Unidos, la invención, todos la saben, digamos, lo saben de derecho constitucional, el juez Marshall, ¿sí? 1803. ¿Cómo se crea pretorianamente el control de constitucionalidad en los sistemas como los sistemas de control de constitucionalidad difusos, como los cuales adscribe la Argentina? Uno. Dos, yo en una ocasión dije que en el futuro vamos a ver que el equivalente al caso Marbury y nuestro Marshall va a ser el doctor García Ramírez, mexicano, que es el primero que habló de control de convencionalidad en una causa que se llama Tibi versus Ecuador, que ya vamos a hacer referencia a esa. El primero que habló de control de convencionalidad en sus votos solitarios que sostenía la Corte Interamericana. Luego la Corte tomó en pleno y en 2006 se establece el control de convencionalidad difuso en cabeza de todos los jueces. Por eso yo dije que en el futuro vamos a decir que el equivalente a nuestro Marshall regional va a ser García Ramírez, este juez mexicano que es el primero que habló de control de convencionalidad. Y que esos dos fallos, Almonacid Arellano y trabajador y cesado del Congreso, van a ser el equivalente al caso Marbury versus Madison, ¿sí? Tercera cosa, el control de convencionalidad se lo proyecta en la Corte Interamericana, tomándolo a su vez de una causa que se llama Simmental, de 1978, del Tribunal Europeo, de la Corte Europea de Justicia, donde se hablaba de control de comunitariedad. Entonces miren cómo los tribunales, porque algo que caracteriza a este proceso de internacionalización del derecho constitucional es que las cortes dialogan entre sí. Y si ustedes leen los fallos de la Corte Suprema, verán que hay una referencia a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana, a su vez, suele hablar de lo que dijeron las cortes de los países que forman parte del sistema interamericano. Y a su vez la Corte Interamericana cita al Tribunal Europeo, que a su vez cita a la Corte Interamericana. Es decir, que hay un diálogo jurisprudencial que va tramando este estado de cosas que hoy estamos viviendo. En cuarto lugar, me preguntaban cómo debían interpretar eso que yo les decía, que la Corte Interamericana dijo que el control de convencionalidad debería ser practicado de oficio. Me dijeron, ¿de oficio significa de oficio? De oficio significa de oficio. Por más que genere vértigo, significa que las disposiciones del pacto o de cualquier tratado internacional no están sujetas a la petición de las partes. Que eventualmente, si el tribunal que está analizando y ve que hay una eventual transgresión por parte de una disposición legislativa, de un acto administrativo, etc., si ve que hay lo que en algunos países se llama cuestión de convencionalidad, lo que hará es correrle vista al Estado o a las partes y le dirán, miren, yo pienso, o ¿qué interpretan ustedes? Porque pareciera ser que hay un conflicto aquí
y ese conflicto puede ir en contra de las disposiciones a las cuales la Argentina se ha comprometido. Entonces, el resguardo de evitar eventualmente la responsabilidad internacional del Estado argentino, tal cosa. ¿Está claro? Tercera cosa, acá me habían preguntado si la Argentina había alguna opinión consultiva. Sí, yo luego recordé una opinión consultiva que pidió Argentina y Uruguay respecto de cómo debía interpretarse, y ahora yo les voy a decir, el artículo 64, inciso 1 del pacto, que dice que los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Repito, Argentina le preguntó a la Corte respecto de este artículo 64.1, que es clave, porque a partir de esa interpretación que hizo la Corte dijo que ella interpreta no solamente el Pacto de San José, para lo cual fue concebida, sino que interpreta todos los tratados sobre derechos humanos que hayan suscrito los estados que forman parte de la OEA. Es decir, que la Corte amplía su competencia. Dice, no soy únicamente intérprete final del Pacto de San José, sino de todos los tratados sobre derechos humanos que forman parte del espacio interamericano. ¿Está claro? Artículo clave, 64.1 del Pacto. Artículo clave del Pacto, 62, que se los leo. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta convención. Es decir, del 62 surge que la intérprete oficial y final del Pacto de la Corte Interamericana, y del 64.1 surge, a partir de la consulta que ha hecho Argentina, que la Corte intérprete no solamente el pacto, sino de todo el bloque de convencionalidad. ¿Está claro? Y si a ello le sumamos que el artículo 2 del pacto, que está con el encabezado que dice deber, yo no he dicho que el pacto tiene dos artículos clave, que son el 1 y el 2. El 1 establece que los estados deben cumplir con los derechos, libertades y garantías reconocidas por el tratado. Hay un deber allí. Deber. Y al mismo tiempo, en el artículo 2 hay un deber de adecuar las disposiciones internas. Que esto es lo que yo les decía que están haciendo algunos jueces, que ya no se hace control de convencionalidad en función de la ley que transgrede el pacto, sino que se hace un control de convencionalidad por omisión. Es decir, ya no solamente se le dice que el Estado con tal ley o con tal acto o con tal interpretación vulnera el tratado, sino que se le dice, usted no ha hecho tal cosa. Por ejemplo, en Córdoba, un juez de primera instancia en lo penal juvenil ha instado a la legislatura provincial, la exhortó a que establezca un sistema para alojamiento de menores en que hayan una serie de requisitos para la educación, para el desarrollo cultural de los niños, para la educación, etc. Y les digo que tiene que sancionar una ley en función de este artículo, que lo obliga al Estado, dice, el Estado tiene que adoptar las medidas legislativas o de otro carácter para adecuar todo su esquema interno a las disposiciones de los tratados. ¿Está claro? Es decir, hace control de convencionalidad cuando la disposición choca contra el tratado y control de convencionalidad por omisión. Es decir, cuando controlo y digo que incurre en una inconvencionalidad no por lo que hizo el Estado, sino por lo que dejó de hacer. ¿Está claro? ¿Qué parte de eso? El caso se llama... yo lo tengo ahí, se lo voy a pasar, pero el caso de Córdoba se llama Defensor de los Derechos del Niño, acción colectiva y nominal. Pero ya se los voy a... Yo los tengo, se los envío. ¿Sí? Bien. ¿Está claro?
Es decir, que el juez, escuchen, el sistema de control de convencionalidad supone que todos los jueces se encuentran a la misma distancia institucional de los tratados y que son garantes de la vigencia de esos tratados con independencia de su fuero, de su materia y con independencia del lugar que ellos tienen en la estructura institucional interna. El hecho de que esos jueces estén a la misma distancia, el juez de primera instancia, el juez de cámara, el juez de la corte, permitió que, por ejemplo, esto que les decía, en Córdoba, un juez de primera instancia haya exhortado a la legislatura. ¿Está claro? Ese es el mecanismo que la Corte Interamericana pretende. ¿Está claro? Bueno, venimos hablando del control de convencionalidad, pero ¿cómo lo podemos definir? Hay una definición muy interesante de estos dos jóvenes autores, Oliverio y Fernández, son del sur, creo que son de Tierra del Fuego, y dicen que el control de convencionalidad es o supone un control de adecuación que supone un juicio de compatibilidad, hacer un juicio o análisis de compatibilidad entre, por una parte, el derecho interno y las prácticas jurídicas internas de un Estado en cuanto a sus acciones o a sus omisiones. ¿Está claro? Otra vez, control de convencionalidad por colisión y control de convencionalidad por omisión. ¿Está claro? Es decir, supone un juicio de compatibilidad entre, por una parte, el derecho y las prácticas jurídicas internas de un Estado, lo que supone los actos o las omisiones de todos los órganos estatales, nacionales o subnacionales, y por otra parte, lo que se toma como parámetro para hacerla, lo que yo les decía, lo que controlo y el material desde el que controlo. Que yo les decía, no pierdan de vista ese binomio. Material controlado, material controlante. El material controlado, el derecho interno y las prácticas jurídicas internas, lo que impone, lo que implica legislación, lo que implican actos administrativos de los órganos administrativos, interpretaciones jurídicas en el caso de los poderes judiciales. Y por otra parte, el material controlante son las disposiciones normativas que emergen de la fuente convencional a la cual se ha obligado voluntaria, libre y soberanamente un Estado. ¿Está claro? Y que hemos dicho que en virtud del juego entre el 62 del pacto, 62.1, perdón, el 62 y el 64.1, surge que ese bloque de convencionalidad desde el cual se hace el control de convencionalidad, es decir, material controlante, material controlado, material controlante. El material controlante es el Pacto de San José con todos los tratados internacionales sobre derechos humanos que hayan suscrito los Estados miembros del sistema. ¿Está claro? Y al mismo tiempo ese control de adecuación o de compatibilidad se lo hacen los órganos domésticos, control de convencionalidad difuso, y lo hace eventualmente, si el caso llega a San José de Costa Rica, la Corte Interamericana, que a su vez la intérprete final y que es la que fija la pauta. Y tiene ese juicio, tiene como resultado distintas variantes. Hemos dicho, García Méndez, la Corte Suprema dijo, toda la legislación argentina en materia de niños en conflicto con la ley penal es inconvencional, pero insto al Congreso, no declaro la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad de propiedad, pero lo insto al Congreso a que la modifique. ¿Está claro? Todavía no se lo ha hecho y Argentina puede seguir teniendo responsabilidad internacional por eso, eventualmente. Ya lo tuvo por el caso Maldonado. Ya lo tuvo, bien. Puede seguir teniendo en el caso de Córdoba, por ejemplo. Puede seguir teniendo. Y, o puede llegar a la declaración de inconstitucionalidad o inconvencionalidad. Yo les contaba, Tucumán hace 2 meses. Tucumán hace 2 meses. Causa
Iriarte contra Convención Constituyente de Tucumán. La Constitución de Tucumán, sancionada en el año 2006, tenía una disposición que le prohibía a la legislatura provincial, por disposición constitucional, se le prohibía a la legislatura provincial que regulase el derecho de rectificación o respuesta. ¿Qué hizo una Cámara de Tucumán? Declaró la inconstitucionalidad por inconvencional de esa disposición por sostener o argumentar que contravenía expresamente el Pacto de San José de Costa Rica, donde dice que el derecho de rectificación es operativo, es automático, no necesita ninguna legislación y menos que se la prohíba. Ya lo había dicho la Corte Suprema en el caso de Menegian. Entonces, ¿qué hizo? Declararon inconstitucional por inconvencional una disposición de la Constitución. Entonces verán que el resultado de ese juicio de inconvencionalidad o de convencionalidad tiene extremos. García Méndez no lo declara, pero sí lo declara e insta a que modifique, a que adecue la legislación. Y en Tucumán directamente la inaplican. Dicen, es inconstitucional por inconvencional. ¿Está claro? Yo le muestro dos ejemplos donde se ve esos extremos. Entonces, en definitiva, respecto de esto, vamos a ver que tenemos dos controles. Un control que podemos llamar concentrado, heterónomo, porque es el que hace la Corte respecto de cada uno de los estados, para ver cómo llevan a cabo esa compatibilidad o incompatibilidad. Ese control que hace la Corte Interamericana desde el 79 en San José se denomina heterónomo, es en sede internacional, es concentrado. Y por otra parte tenemos el control de convencionalidad difuso, que hemos dicho que es en sede nacional, lo hace el propio juez, es autónomo, y con eso hacemos previamente el control para evitar que eventualmente Argentina, porque no es Catamarca, no es Tucumán, no es Córdoba quien va ante la Corte Interamericana, sino el Estado Nacional. Por eso muchos jueces, cuando exhortan o cuando advierten al Estado provincial, les dicen, ojo, que puede haber responsabilidad internacional. Cuidado que puede haber responsabilidad internacional. Hay que ajustar la legislación, hay que modificarla porque tenemos que tener las cárceles sanas y limpias porque puede haber responsabilidad internacional. ¿Y si se trata de un artículo de la Constitución? Igualmente, justamente lo que estábamos diciendo, la pregunta. Por ejemplo, acá, en contencioso administrativo se prevé la única instancia. Bueno, sería muy interesante, es una buena observación, y decir que se puede, en ese caso, acá lo que infiero que están diciendo que se está afectando la doble instancia, eventualmente. Por eso les digo, el sistema depende de lo que los jueces hagan y de cómo los jueces vayan marcándole a los otros poderes que la Argentina eventualmente puede incurrir eventualmente en inconvencionalidades si no se producen esos ajustes. La idea que tiene el sistema interamericano justamente es eso, que ¿por qué la Corte hace en esto del 2006 poner en cabeza de los jueces que hay aquí el control de convencionalidad? Primero, para descargar trabajo, pero segundo, porque lo que está diciendo el sistema depende de ustedes. Nosotros queremos que ustedes comiencen a mover internamente a sus propios estados. Entonces ustedes mismos controlen a los poderes, a los otros poderes, o que tengan competencia para ajustar la legislación. Pero si el juez, digamos, el juez, que yo les digo, la jueza que fue en Córdoba, de primera instancia, y usted dice, ¿cómo se animó? Lo hizo. Y la exhortó a la legislatura. Y aun cuando el fallo tenga que llegar al Tribunal Superior, ya marcó un piso muy alto. Ya le pega un piso, o sea, la idea es que de primera instancia el piso se lo ponga alto. Ya la Cámara y el Tribunal Superior de Córdoba van a tener menos margen de maniobra con semejante exhortación que le hizo. Sí, allá, doctora. No, quiero que los jueces de menores, acá en Ecuador, comenten una resolución que hicieron ellos, o sea, las distintas nominaciones. Sí, por supuesto.
que más o menos tiene que ver con el tema. A ver. Bueno, básicamente acá se exhortó al Ministerio de Gobierno y Justicia en un fallo, al Ministerio de Desarrollo Social en otro fallo, al Ministerio de Salud en un tercer fallo, a dar cumplimiento con el sistema de protección integral y la nueva ley de salud mental. Y a la Comisión de Infancia, Adolescencia y Familia, en la Cámara de Diputados, al diseño de políticas públicas proactivas que garanticen el derecho de los niños a la opción de acceso de justicia en los términos de acceso de 61. Está muy bien. Y la argumentación está sobre todo eso. Bueno, ese es un típico caso. Escuchen, todavía no hay nadie que en la parte resolutiva, en Córdoba yo sí he visto, y en Tucumán también, que dicen disposición inconvencional. Por supuesto que en la parte resolutiva no dice, por tanto resuelvo que esta disposición es inconstitucional. No dije, todavía no he visto que en Argentina nadie haya dicho inconvencional. Pero en la argumentación sí dijeron es inconvencional, y este caso que están comentando, que después les pido que me lo envíen y que incluso lo pueden tomar algunos como modelo en el trabajo final para comentar estos casos, me parece que es una buena... ¿Cómo? No, no estoy diciendo... No, el doctor no lo ha visto de que en Constitución es un poco un artículo del código de la ley orgánica policial sobre la evacuación de actividades. Eso está muy bien, sí, perfecto. O sea, no necesariamente ellos tienen que comentarlo, lo pueden comentar otros. Pero de eso se trata. Ellos hicieron, o de lo que él dice, hizo un control de convencionalidad. Dijo, esta disposición interna no se ajusta a estos parámetros. Por ende, exhorto al órgano competente para que ajuste, teniendo en cuenta estos parámetros y teniendo en cuenta la eventual responsabilidad que puede incurrir Argentina por lo que no está haciendo Catamarca. Repito, control de convencionalidad por lo que hago o por lo que dejo de hacer. Repito, control de convencionalidad por lo que hago, y en ese caso la inconvencionalidad es por lo que no se hace, por lo que se hace, y en el otro caso es control de convencionalidad por lo que se omite, y por ende el ajuste es que el órgano jurisdiccional exhorte o le ponga en mora al órgano competente, en este caso legislativo o el ejecutivo, para que sancione la legislación correspondiente o tome las medidas correspondientes. Claro, en uno de esos casos particulares a nosotros nos tocó analizar lo que era la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Sí. Y ver que cuestiones de salud, en un caso específico... La primera convención no tiene rango constitucional, pero sí rango por encima de la ley. Sí. La segunda sí. La segunda sí. Entonces, bueno, nos tocó analizar eso y como dice Fabricio, enviar al legislativo para que... Perfecto. Perfecto. Y en Dirección de salud de la niña. Y en la exhortación institucional, perdón. Otra cuestión que es interesante, amigos, otra cuestión que es interesante comienza, escuchen, yo les dije, el esquema kelseniano clásico de que inaplico o aplico la norma, que yo hacía, el control lo único que hacía era verificar si la disposición legislativa o si el acto administrativo se adecuaba o no a la Constitución, y yo decía, sí o no. Ese esquema binario está en crisis. Los tratados internacionales y el bloque de convencionalidad lo ponen en crisis. ¿Por qué? Porque ahora los estados no solamente tienen que no hacer, sino que tienen que hacer positivamente. Entonces, por eso entran estos esquemas heterodoxos de sentencia con apelaciones, con cargo. Ahora, una cosa interesante es plantear si uno lo hace con término o no. Esta jueza de Córdoba le puso 6 meses. Le puso un término. Perdón. Lo interesante es, verdad, vamos a discutir luego cuando quede firme, pero ya puso un plazo. Entonces, también hay que ver si se pone en plazo o no. Bueno, el Tribunal Constitucional Alemán tiene toda una doctrina respecto del denominado control de constitucionalidad por omisión. Entonces dice, para que haya control de constitucionalidad por omisión y para que yo pueda exhortar al órgano legislativo, tengo que verificar que haya en primer lugar una omisión que se prolongue en el tiempo. B, que ya en otras ocasiones se haya declarado la inconstitucionalidad de las disposiciones, que se lo haya exhortado. Y B, doy una respuesta mientras tanto en el caso concreto.
O sea, esos elementos me parece que son importantes tenerlo en cuenta. ¿Sí, doctor? A mí me parece, doctor, que una cuestión sería importante de que llegara en algún momento a la Corte, no sé de qué manera, para adecuar el régimen penal juvenil. Porque si bien la Corte, cuando mencionaba el presidente el tema del aula Musa de García Méndez, en ese caso no le puso plazo. Y sin embargo, yo sigo viendo que lo que es materia del régimen penal juvenil es lo más anacrónico que hay en la Argentina, sumado a que, bueno, por ejemplo, esta mañana leía en el Comercio y Justicia de Córdoba que se prorrogó ayer en Córdoba nuevamente el reglamento del régimen penal juvenil. Se sigue prorrogando, sin embargo, en los papeles hablamos de la tarjeta de vulnerable y no hacemos nada. Es una muy buena observación. Pero ¿cómo se hace eso? Como lo administrativista, el acto administrativo hay que saturarlo de unidades. O sea, lo que hay que hacer es saturar, porque en García Méndez la propia Cámara Nacional de Casación dijo, y los jueces de todo, como diciendo, el resto de los jueces tienen que hacer esto, seguir declarando inconstitucional, seguir para que caiga por insistencia, caiga por su propio peso. Es decir, ya no quede otra alternativa que sancionar una ley. Pero todas estas cuestiones son muy interesantes, no necesariamente ellos tienen que comentar esas sentencias, pero cualquier otro puede tomar, me parece muy importante. Y si finalmente el objetivo de este seminario es que podamos tener 10, 15 trabajos que los podamos publicar, sería muy interesante que en los trabajos haya comentarios de jurisprudencia catamarca, que sería el valor que podríamos darle a esto, ¿está claro? Bueno, amigos, brevemente, ahora vamos a hacer referencia, escuchen, vamos a hacer referencia a las 3 etapas por las que ha pasado la Corte Interamericana en el diseño del control de convencionalidad hasta llegar a estos casos que llamamos leading case y que decimos que es el equivalente al Marbury versus Madison, que son Almonacid Arellano y trabajadores cesados. Hay un largo trabajo. Hay 2 jueces que que han generado una senda muy importante en la Corte Interamericana, que son el brasileño Calzado Trindade y el mexicano Sergio García Ramírez, sobre todo a partir de sus votos. Sergio García Ramírez, penalista, tiene un trabajo muy interesante, Sergio García Ramírez, sobre el régimen penal juvenil y los tratados internacionales, que se los voy a mandar para los que les interese. Estos 2 jueces han trabajado mucho en el diseño y que lo han hecho con un criterio muy institucional, porque me decían, bueno, pero la Corte, ¿cómo designan los jueces? El piso que le han puesto a la Corte ha sido muy alto. Es decir, desandar todo lo que la Corte Interamericana ha labrado desde el 79 hasta acá es difícil. Es decir, el piso que se estableció es muy alto. Entonces, desandar el camino ya es bastante difícil por los parámetros y por las cosas que se hicieron. Entonces, este camino tiene 3 etapas. La primera etapa es la etapa que comienza con las primeras opiniones consultivas, donde los países van a la Corte a decirle, amigos, ¿y qué van a hacer ustedes? ¿Cuál va a ser la amplitud de vuestra competencia? Con independencia de lo que digan o no el pacto. Es decir, cómo construyen poder institucional. Yo les voy a mandar este material, pero independientemente de esto me voy a quedar con algunos párrafos. Opinión consultiva 13 del año 93. Visto de lo que ustedes estudiaron clásicamente en el derecho constitucional, verán que este párrafo es una herejía. Y la Corte dice, el hecho de que se trate
O sea, le consultan cuál va a ser la amplitud del control. Y la Corte contesta en la opinión consultiva 13. El hecho de que se trate de leyes internas nacionales y de que hayan sido adoptadas de acuerdo con lo dispuesto por las respectivas constituciones, nada significa si mediante ellas se violan cualesquiera de los derechos o libertades protegidos. ¿Escucharon? El hecho de que internamente hayan seguido todos los carriles, a nosotros no nos interesa. A nosotros nos interesa hacer el examen de compatibilidad convencional. Me decían a alguien, esto da vértigo. Sí, da vértigo. Da vértigo porque pone en tela de juicio el viejo Estado Nacional, en la vieja supremacía, etc. Dice la Corte en la opinión consultiva 14, aquellas disposiciones nacionales serán evaluadas por la Corte en los procesos contenciosos como simples hechos o manifestaciones de voluntad del Estado susceptibles de ser condenados solo respecto de las convenciones y tratados involucrados y con prescindencia de la significación o jerarquía que la norma nacional tenga dentro del ordenamiento jurídico respectivo. O sea, la Corte está diciendo, no me interesa si llega acá una ordenanza de un consejo deliberante de una provincia, de un municipio de una provincia, o me llega una disposición de una constitución de un Estado nacional, como pasó con Chile en el Estado. O sea, la Corte dice, visto desde San José, la disposición legislativa interna puede haber seguido los carriles formales y puede incluso estar en la cúspide interna de la pirámide kelseniana. Y para mí es un simple hecho, es una simple manifestación de voluntad que yo diré o analizaré si es compatible con aquello a lo cual, como Ulises y la sirena, el Estado se ha comprometido, o si la ha violado. ¿Está claro? Visto en el viejo Estado Nacional, esto era una herejía. O sea, esto era impensable. Cansados Trindade dice en el caso Lacayo versus Nicaragua, año 97, dice: una ley de un Estado nacional puede ciertamente violar derechos en razón de su propia existencia y en la ausencia de una medida de aplicación o ejecución por la mera amenaza real representada por la situación creada por dicho Estado. Es decir, Calzado Trindade llega acá a hablar de la teoría de la responsabilidad objetiva del Estado. Es decir, llega a decir el control que puede hacer la Corte es hasta abstracto, hablando en materia de control de constitucionalidad. Es decir, incluso sin que se haya producido un caso concreto en el que esa ley viole, ya la sola existencia de esa norma, la sola expedición de esa norma es inconvencional. Miren, por el riesgo que produce esto que era. ¿A qué se refería en esta primera etapa? En esta primera etapa la Corte está muy preocupada en todo lo que había pasado en los años 80 en América Latina. O sea, el límite acá la Corte lo quería colocar respecto de las denominadas leyes de autoamnistía. Las leyes de olvido, que no solamente fueron en Argentina, sino en otros países. Entonces acá está diciendo, la ley de autoamnistía per se es inconvencional. ¿Está claro? Bien. En la segunda, esa es la primera etapa. Entonces la Corte define allí la amplitud que tiene, va definiendo la amplitud de su control. Hay un segundo momento en la Corte ya, por primera vez, en el caso Las Palmeras versus Colombia del año 2000, yo les voy a mandar todo esto, pero por la duda, es la primera vez que la Corte dice, con nombre y apellido, que lo que ella hace es un examen de compatibilidad. Dice, cuando un Estado es parte de la Convención Americana y ha aceptado la competencia de la Corte en materia contenciosa,
se da la posibilidad de que ésta analice la conducta del Estado para determinar si la misma se ha ajustado o no a las disposiciones de aquella convención. O sea, la Corte comienza a decir, ya comienza a perfilar en qué consiste el control de convencionalidad. Y ya otro avance, caso La Última Tentación de Cristo, o bien Olmedo, Busto y otro versus Chile del año 2001, la Corte dice que esta Corte entiende que la responsabilidad internacional del Estado puede generarse por actos o omisiones de cualquier poder u órgano de este, independientemente de su jerarquía. Ergo, puedo declarar inconvencional una disposición constitucional, como el caso de Chile. ¿Claro? En esa etapa estamos en la segunda etapa, está diciendo la Corte ya que está haciendo control de compatibilidad y está diciendo que puede ir a cualquier norma con independencia de su jerarquía. Bien, y acá decía el doctor algo muy importante cuando decía, ya lo leo ahora, ya voy ahora a lo que había dicho, el efecto que tiene la sentencia de la Corte. Vamos ahora a la causa que se llama, opinión consultiva 1 del 82. Escuchen, la Corte dice en esta opinión consultiva número 1, el artículo 64 de la Convención confiere a esta Corte la más amplia función consultiva que se haya confiado jamás a tribunal internacional hasta el momento. Escuchen eso. El artículo 64 me confiere a mí la función consultiva más amplia que jamás se haya conferido a tribunal internacional alguno hasta el presente. Están legitimados para solicitar opiniones consultivas la totalidad de los órganos de la Organización de Estados Americanos, y el objeto de la consulta no está limitado a la Convención, sino que alcanza otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos, sin que ninguna parte o aspecto de dicho instrumento esté en principio excluido del ámbito de la función asesora de esta Corte. O sea, la Corte está diciendo, no hay otro tribunal internacional que tenga la magnitud de la competencia que yo tengo. O sea, adviertan la construcción, la claridad en la construcción del poder institucional que tenían estos jueces, sobre todo Trindade y sobre todo García Ramírez, están poniéndole a la Corte un techo altísimo. Le están diciendo, estamos creando una Corte Constitucional regional. Estamos creando un gran poder. Sí, estamos creando una Corte que tiene no solamente el intérprete final del pacto, sino que es intérprete de todos los otros tratados. Bien. Sí. ¿Fue sancionado en algún momento? ¿Es tu responsabilidad? No, esa es una buena... No, porque Estados Unidos, escuchen, Estados Unidos no forma parte... Estados Unidos forma parte de la OEA. Escuchen, la Comisión Interamericana sí hace visita a Estados Unidos porque forma parte de la OEA. Dentro del sistema hemos dicho que tenemos tres clases de países. Tenemos los países, escuchen, dentro del sistema tenemos tres clases de países. El que forma parte de la OEA, y como la Comisión Interamericana es órgano de la OEA, puede hacer visita in loco a Estados Unidos. Por eso se quería preguntar si alguna vez... Sí, hay todo si hay, sobre todo hay miles, hay varias, no miles, pero hay varias. Visita a la Comisión. B, como he dicho, son los países que suscribieron el pacto, lo ratificaron al pacto, pero que son dos o tres, nada más. Y luego tenemos los 21 restantes que admitieron la competencia de la Corte. ¿Está claro? Los únicos dos países de los que admitieron la competencia consultiva de la Corte, que intentaron
salir, primero fue Perú, sobre todo, y Venezuela ahora. Venezuela ahora. Y Ecuador, que no logró. Ecuador está, sí, ahí están en discusión esos países. Y ahora está dictándose toda la región larga de Ecuador. Bueno, porque la Corte es un mecanismo muy cómodo. Escuchen, hemos dicho esto de John Elster. La Constitución y los pactos son mástiles a los cuales los estados se atan en su momento de lucidez, para el cual está restringido en su momento de desvarío. Entonces, hay muchos países que dicen, no, bueno, no quiero tanto control. Y la Corte y el espacio africano tampoco se puede poner en marcha porque se está dando cuenta de a dónde llegan los tribunales. Tercero, amigos, vamos a la tercera etapa interna. Sergio García Ramírez. Ahora venimos a la tercera etapa en la que la Corte Interamericana por primera vez se menciona, y esto va a ser en el futuro estudiado, la primera vez que se dice control de convencionalidad. La primera vez que en propiedad se dice control de convencionalidad lo hace en su voto concurrente Sergio García Ramírez en la causa Mac-Chan versus Guatemala. Es del año 2003. Ahí dice no, esto yo digo como acordar que vino Mac-Chan versus Guatemala, puede ser utilizó por primera vez control de convencionalidad. No, espera. Esto tiene, digamos, amigos, pero escuchen, cuando ustedes estudian, cuando la Corte finalmente argentina llega al control llega que se pueda hacer control de constitucionalidad de oficio, se citan las disidencias que después de la vuelta a la democracia venían sosteniendo Bellucio, Petracchi, Fait. Es decir, que las disidencias del presente son las decisiones colectivas del futuro. Entonces, el objetivo que tiene esto es marcar cómo un juez fue taladrando desde el año 2003 hasta que en el año 2006 la Corte Interamericana ya dice, bueno, por fin hay control de constitucionalidad. ¿Está claro? Entonces, en el año 2003 dice que el Estado, cuando va a la Corte Interamericana, no va dividido, no va solo el Poder Ejecutivo, va el Estado en conjunto. Y por ende, como el Estado va en conjunto, es el Estado el que tiene que velar por el control de convencionalidad. Entonces dice, no se puede sustraer al Estado de este régimen de convencionalidad de responsabilidad, dejando sus actuaciones fuera del control de convencionalidad que trae consigo la jurisdicción de la Corte Interamericana. ¿Sí? Y dice en la causa Tibi versus Ecuador del año 2004, también Sergio García Ramírez, en la lógica del sistema y en las aspiraciones institucionales de la Corte Interamericana, reside la idea de que los pronunciamientos del tribunal deben trasladarse en la forma y términos que provee el derecho interno, que son el puente del sistema internacional y el nacional, a las leyes nacionales, a los criterios jurisdiccionales domésticos, a los programas específicos en este campo y a las acciones cotidianas que el Estado despliegue en materia de derechos humanos, trasladándolo luego al conjunto de la experiencia nacional. En este poder de influencia, reconstrucción, orientación e información de la Corte Interamericana es lo que explica y justifica esta jurisdicción internacional. Es decir, la Corte está diciendo, la idea es que vienen pocos casos aquí, pero el parámetro que se fija se va reproduciendo puerta adentro de los estados. Y acá un juez de Catamarca hace ese control de convencionalidad y pide a los órganos internos, antes de llegar a Costa Rica, que ajusten eso. Eso es lo que está construyendo el sistema. García Ramírez está diciendo, vamos a construir esto.
Y finalmente llega el famoso caso Almonacid Orellano versus Chile. Amigos, que esto sí me parece que es lo que hay que citar ya. Almonacid Orellano versus Chile, 26 de septiembre de 2006, párrafo 124. Párrafo 124, Almonacid Orellano. Almonacid Orellano versus Chile, párrafo 124. Aquí les digo. En el párrafo 123, miren, amigos, escuchen, en el primero, los dos párrafos clave de Almonacid Orellano son el 123 y el 124. Escuchen, en el 123 dice, negritas, sin embargo, cuando el poder legislativo interno falla en su tarea de suprimir y o no adaptar leyes contrarias a la Convención Americana, está diciendo, si no cumplen con el artículo 1 y 2 del pacto, o sea, deber de hacer o de no hacer, contraria a la Convención, el Poder Judicial permanece vinculado al deber de garantía establecido en el artículo 1 y consecuentemente debe abstenerse de aplicar cualquier normativa contraria al pacto. Repito, dice, si el legislativo o el ejecutivo contravienen el artículo 1 y 2, el que sigue obligado es el Poder Judicial. El que sigue obligado es el Poder Judicial. En la exposición del motivo de la reforma de Bloomberg, un diputado dijo que, bueno, que se hacía esta reforma, las apuradas, pero que siempre habrá un juez que pueda enderezar este tipo de normas hechas al voleo, sin la debida reflexión, que aplicaba en el momento justamente a la ahí está la prueba, digamos. Pero reconoce. La Corte con esto, ¿qué está diciendo? Yo soy cabeza, ya he dicho la amplitud que tiene mi competencia, pero yo necesito jueces de primera instancia, que son los jueces nacionales, que trabajen para la misma causa. Entonces, si el Estado falla, si el Estado, léase Departamento Ejecutivo, Departamento Legislativo, falla, quien sigue vinculado a mi jurisprudencia es el juez. Y ese juez que tiene que, llegado el caso, no aplicar esa disposición interna contra el pacto. Entonces, va al 124 donde dice, pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de las leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde el inicio carecen de efecto jurídico. La Corte repite que las disposiciones sancionadas ab initio en contra del pacto son inconvencionales, y cuando llega el caso concreto, el juez las tiene que inaplicar. Y ahí viene magia. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad. Ahí está el leading case. El Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana. Y viene lo otro. En esta tarea el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última. Está todo dicho. La Cámara Nacional de Casación recientemente fijó el límite de la perpetua en 25 años, cuando nuestro código lo lleva 50, de perpetua ni sabemos cuántos años. Sí, ya no justo haciendo mención al Estatuto de Roma, que el máximo es de 30. Ahí está, amigos, sí. Doctora, a mí hay algo que
bueno, lo hemos charlado un montón de oportunidades con Eli. En el tema de la señora que interrumpe cada rato. No, la doctora que está a la izquierda suyo interrumpe más. Ya interrumpía antes. El debate del caso en concreto es que en determinado, a ver, en materia penal, que digamos que es lo que más a veces se mueve. Y digo, una persona que hoy es condenada a un delito determinado, como por ejemplo el homicidio criminal, según el Código Penal, por reforma Bloomberg en el año 2004, no tiene libertad condicional. Y según la ley de ejecución penitenciaria 24660, tampoco tiene ninguno de los derechos penitenciarios. Sí. Sin embargo, el Pacto de San José de Costa Rica dice que todas las personas privadas de libertad tienen derecho a la reinserción social. Sí. Entonces, esa disposición es no solo inconstitucional, sino inconvencional, y sin embargo todavía no ha habido, más allá de algunas declaraciones de inconstitucionalidad que sí ha habido, no ha habido una inconvencionalidad propiamente dicha de esa norma. Sin embargo, son normas que contravienen directamente el Pacto de San José. Y ahí debería haber un control de condiciones. Bueno, pero lo que les digo es, amigos, la gran ventaja del difuso, escuchen, ¿por qué a algunos países les molesta el sistema de control difuso? Porque el sistema de control difuso de alguna manera democratiza el control en el sentido de que tengo miles de jueces que están a la misma distancia de la Constitución y el Tratado y que pueden hacer su interpretación. A partir del 29 del pacto, voy siempre con la salida más benéfica. ¿Está claro? No es lo ideal, no es lo ideal. ¿Por qué no es lo ideal? Las salidas que se van declarando inconstitucionalidad e inconvencionalidad como robos de hormiga. Porque él me dice, claro, desde un punto de vista keynesiano racional, Kelsen dice, no tolero el sistema de control de constitucionalidad difuso. Yo necesito un concentrado, necesito un legislador negativo. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo analizo que esa norma es contraria a la Constitución o al pacto, yo la tengo que declarar inconstitucionalidad omni, se acaban las inconstitucionalidades hormigas. Pero como no tenemos ese sistema, tenemos el difuso y lo tenemos que aprobar.